Bueno, en la clase 26 vamos a ver tres cosas. En realidad, de lo que vamos a ver hoy, nada es nuevo. Ya hemos hecho procedimientos similares, en realidad. Vamos a ver cuándo una función es inyectiva, bueno, cuándo una transformación lineal es inyectiva, cuándo es sobreyectiva, y vamos a calcular la inversa en una transformación lineal. En realidad, el tema de inyectividad y sobreyectividad lo vamos a ver con uno de los teoremas que terminé la clase pasada, que era nulidad más rango igual a la dimensión del conjunto de salida. ¿Recuerden? Les vamos a usar eso. Pero les voy a recordar cuándo una función es inyectiva y cuándo es sobreyectiva. ¿Okay? ¿Cuándo una función es inyectiva? Una función es inyectiva, y aquí puse lo puse como una transformación de una vez. Una transformación es inyectiva si, solo si. Si yo tengo dos elementos del conjunto de salida, de manera tal que sus imágenes son iguales, entonces sus preimágenes también son iguales. Eso es una función inyectiva. Si lo vemos con un diagrama de Venn de estos, era esto. Esta es V y este es W. Entonces, ¿cuándo es inyectiva? Es inyectiva, por ejemplo, si va de 1, bueno, voy a ponerle U sub 1, de U sub 1, voy a ponerle V1, porque los elementos de V, vamos a poner que son V's también, de V1 a W1, por decir algo. De V2 a W2. ¿Qué no puede pasar para que no sea inyectiva? Que V3 vaya, por ejemplo, a W1. Eso es lo que no puede pasar. Recuerden que de V2 no puede salir otra imagen, porque más bien no sería función, ¿verdad? Entonces, lo que no debería pasar es que de V3 vaya a W1. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos dos imágenes iguales, pero con preimágenes distintas. ¿Ve? Y aquí lo que dice es dos imágenes iguales, pero preimágenes también iguales. Ajá. Entonces, no estaría cumpliendo esto. Eso es una función inyectiva. Ahora, si T es inyectiva, entonces tenemos que T de U es igual a T de V. Yo puedo pasar a restar este T de V. ¿Lo ven que lo paso a restar? Y como es una transformación lineal, recuerden que una transformación lineal yo puedo unir estos. O sea que T de U más V es T de U más T de V. Entonces yo puedo unirlo en una sola. Donde la uno en una sola me da que T de U menos V es 0. Si T de U menos V es 0, es porque este U menos V está en el núcleo. Fijo. Está en el núcleo. Ajá. Bueno, y eso pasa solo si el núcleo es 0. Entonces, en realidad, ¿cómo decirlo? Lo fundamental aquí es que T es inyectiva, sí, solo sí, el núcleo es 0. O lo que es lo mismo, la nulidad también es 0. O sea, si cuando usted calcula el núcleo de una transformación lineal y le da que la nulidad es 0, usted ya puede decir que T es inyectiva. ¿Ok? Ahora, con respecto a la función sobreyectiva, ¿cuándo es sobreyectiva? Les voy a recordar otra vez cuándo es sobreyectiva y vamos a concluir cuándo una transformación lineal es sobreyectiva de acuerdo con el rango. ¿Recuerdan qué era el rango? Rango es la cantidad de vectores que tiene la base de la imagen. ¿Sí? O sea, es la dimensión de la imagen. Es sobreyectiva si todo elemento del conjunto de llegada tiene preimagen. ¿Recuerdan? O sea, todo elemento del conjunto de llegada tiene preimagen. Si hago un diagrama de Venn, estos sería esto. Sería que todo elemento que está, bueno, esa función así como está es inyectiva. Perdón, es sobreyectiva. No es inyectiva, pero sí es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque todos los elementos de aquí se relacionan. Si ya, por ejemplo, estuviera aquí W3, que ya W3 no se relaciona con nadie del conjunto de salida, entonces ya no fuera sobreyectiva. Podríamos decir entonces que es sobreyectiva cuando la imagen coincide con el codominio. O sea, en este caso, la imagen coincide con W. Si la imagen, que es lo que estoy diciendo aquí, si la imagen coincide con W,
el rango de la imagen, o sea, la dimensión de la imagen, que se llama rango, va a coincidir con la dimensión del conjunto de llegada. ¿Me explico? O sea, la dimensión de W, si coincide con el rango, entonces ya podemos decir que la función, perdón, que la transformación lineal es sobreyectiva, ¿verdad? Bueno, y por supuesto que si es inyectiva y es sobreyectiva, ella es biyectiva, que es este aquí. De hecho es 3, creo que le puse 2. Entonces la transformación lineal es biyectiva si es inyectiva y es sobreyectiva a la vez. Al final entonces podríamos concluir esto que puse aquí. Es biyectiva si el núcleo es 0 y si la imagen de T coincide con W. ¿Ok? O también podríamos decir que es inyectiva si la nulidad es 0 y además el rango coincide con la dimensión de W. Ahí sería inyectiva y sobreyectiva. ¿Sí? Vamos a hacer algunos ejemplos. Estos 3 ejemplos los resolvimos la clase pasada. ¿Okay? Entonces, en el primero, nos dicen que es una transformación lineal de R2 a R2 por 2. ¿Okay? Y esta era la transformación lineal. En ese ejercicio encontramos que el núcleo era 0. Cuando digo 0, hago referencia al elemento neutro de ese conjunto. Porque, digamos, aquí es el 0 de los vectores de R2. Pero en otro ejemplo podrían ser matrices, o en otro ejemplo pueden ser polinomios. Pero en general se le dicen 0. ¿Sí? Este sería el 0. Entonces yo concluyo que ella es inyectiva. ¿Por qué? Porque el núcleo es 0. Ahora, el teorema este nos dice que nulidad de T más rango de T, en este caso es igual a ¿quién? En este caso, en este ejemplo, ¿verdad? Nos va a dar igual a la dimensión del conjunto de salida. O sea, a 2. La nulidad es 0, ¿cierto? Y el rango, ¿cuánto sería el rango? Okay. El rango sería 2. Como el rango es 2, el rango nunca va a ser igual a la dimensión del conjunto de llegada, porque la dimensión del conjunto de llegada es 4. Eso quiere decir que ella no es sobreyectiva. O sea que no es necesario llegar a probar que sea sobreyectiva o encontrar la imagen para darse cuenta que ella no es sobreyectiva. Veamos el siguiente. En el siguiente, también lo hicimos, ¿verdad? Ella va de R3 a R3. En ese ejercicio, se encontró que que el núcleo era el gen de este vector. Entonces, ¿cuál es la nulidad en este caso? Nulidad de T más rango de T nos da, en este caso, 3. ¿La nulidad cuánto da? 1. ¿Por qué 1? Porque solo hay un vector que va a formar la base. ¿Cómo sé yo que esto es base? Bueno, primero porque genera, y como es un único vector, ¿verdad? El fijo es el I. Entonces, esta también va a ser la base para el núcleo. Eso significa que el rango es 1, por tanto no es inyectiva, ¿verdad? Perdón, la nulidad es 1, por tanto no es inyectiva, porque la nulidad tiene que dar 0. 1. ¿Cuánto va a dar el rango? ¿Cuánto va a dar el rango? 2. Entonces, ¿es sobreyectiva? No. ¿Por qué? Porque la dimensión del conjunto de llegada es 3. O sea, él no lo completa. No lo va a completar. Van a haber elementos en R3 que no tienen preimagen. Porque el rango no coincide con la dimensión de la imagen. Y veamos el último. Bueno, y aquí lo dice, no es sobreyectiva. De hecho, aquí el rango nos dio 2 y aquí encontramos 2 vectores, ¿verdad? Esto tiene que coincidir. Y en el tercer ejemplo, aquí nos va a dar igual nulidad de T más rango de T. En este caso nos va a dar 4, ¿verdad? Porque siempre va a ser igual a la dimensión del conjunto de salida. Ahora, ¿cuánto nos da la nulidad? 1. La nulidad es 1. ¿Y el rango? El rango de T sería 4. Bueno, todo suma 4.
Entonces el rango de T es 3. ¿Es sobreyectiva? Sí, porque el rango está coincidiendo con la dimensión de la imagen. O sea, lo completa el conjunto. Entonces sí es sobreyectivo. Este ejemplo dice, considere que T está o pertenece a las transformaciones lineales que van de P sub 2 a R3. ¿Cuál es la dimensión de P sub 2? 3. A veces se confunde y uno piensa que es 2 porque es P sub 2. Pero recuerden que P sub 2 tiene como base canónica a 1, X y X a la 2. Entonces son 3. Y está definida de esta forma. T de P, vean que va de P sub 2 a R3. O sea, las imágenes son vectores de R3. Entonces, ¿cuáles son las imágenes? Sería, la primera componente es P de 0, la segunda P de 1 y la tercera P de 2. Determine si T es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer en este ejercicio es determinar quién es la imagen, o sea, cuál es ese criterio de la imagen. Entonces, nos damos un polinomio cualquiera ax a la 2 más bx más c de aquí. Y vamos a ver quién es P de 0, P de 1 y P de 3, perdón, P de 2. Bueno, ¿quién es P de 0? Es calcular la imagen de 0, que es sustituir 0 aquí y 0 aquí. Entonces nos va a dar A por 0 más B por 0 más C. El otro P de 1 es hacer aquí un 1 y un 1 en lugar de la X. Entonces nos va a quedar A más B más C. Y P de 2 lo mismo, ¿verdad? Voy a poner aquí un 2, entonces nos va a dar 4A, 2B más C. Entonces, ¿cuál sería la imagen? La imagen sería esta, ya de forma más explícita. Sería el P de 0, que sería C, el P de 1, que sería más B más C, y el P de 2, que sería 4A más 2B más C. ¿Cómo calculo el rango? Bueno, para calcular el rango me doy un vector cualquiera de R3, o sea, del conjunto de llegada de este. Y voy a determinar las condiciones, si las hay, de alfa 1, alfa 2 y alfa 3, tal que se cumple esto, ¿verdad? Entonces, ¿quién es T de A a la X a la 2 más BX más C? Es esto. Que lo va a igualar a esta parte, ¿verdad? Ahora, paso el sistema matricial, que sería este. Aquí lo que escribí es otra forma de escribir la transformación lineal. Lo voy a poner aquí. Y, ok, reduzco por filas. Cuando reduzco por filas, hago todo esto y llego aquí. Y resulta que no hay condiciones sobre las alfas. Entonces, como no hay condiciones, la imagen de T es todo R. La imagen de 3 es todo R3. Todo el conjunto de llegada. Todo esto. Eso significa que el rango es 3, ¿verdad? Y eso a su vez significa que ella es sobreyectiva, porque el rango es igual a la dimensión del conjunto de llegada. Ahora, uso este teorema. Este teorema nos dice que nulidad más rango es 3. Entonces, si el rango es 3, la nulidad es 0, ¿verdad? Y si la nulidad es 0, ella es inyectiva. Entonces, al final tengo que ella es sobreyectiva y es inyectiva, por tanto es biyectiva. En este otro ejemplo, dice, considere la transformación lineal dada por este criterio, determine si es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Aquí vamos a calcular el núcleo. Voy a poner lo que no lo escribí. Entonces calculemos primero el núcleo. Dado que en el anterior calculamos la imagen, hagamos en este para practicar el núcleo. Para calcular el núcleo, nos damos un elemento del conjunto de salida, ¿verdad? General. Entonces decimos sea X, Y, Z en R3 y vamos a determinar el o los valores de X, Y, Z tal que T de X, Y, Z da 0. Porque esas son las condiciones de los elementos del núcleo. Son aquellos elementos cuya imagen da 0.
Ahora sí, hacemos esta t de x y z sería esto, formamos esta ecuación. Y aquí x menos y más z da 0. Y menos z. Y menos x da 0. Z sería 0. Y y menos x menos z da 0. Bueno, si z es 0, x menos y es 0. Y aquí tenemos, bueno, y aquí podemos decir que x es igual a y. Y vamos a sustituir la x aquí. Entonces nos va a quedar, bueno, aquí me queda que y es igual a menos x. El único valor que hace que x sea igual a y al mismo tiempo y igual a menos x. No, perdón, ya tenemos que x es igual a y. Aquí, esto ya lo tenemos. Ya tenemos que z es 0. Vamos a poner este aquí. Z 0. X igual a y. Perdón, aquí me he equivocado, había puesto un menos x y era y igual a x. Entonces, en este ejercicio tenemos dos condiciones para el núcleo, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería el núcleo? El núcleo sería los vectores de la forma x, y z en R3, que tienen ¿qué condición? X igual a y z igual a 0. Ahora sí, calculemos cuál es la base. Entonces, para calcular la base, vamos a sustituir aquí en lugar de y, podemos poner x y aquí ponemos 0. Entonces nos va a quedar el vector x, y z. Nos va a quedar, en lugar de x, podemos dejar x. En lugar de y, ponemos x. Y en lugar de z, pongo 0. Saco la x y me va a quedar 1, 1 y 0. Sí. Eso significa que el núcleo, voy a poner aquí, voy a poner t. El núcleo de t está generado por el vector 1, 1, 0. Eso significa que el rango es, no, perdón, que la nulidad es 1. La nulidad es 1. Obviamente ya este es base, ¿verdad? Porque solo tiene un vector. ¿Okay? Podríamos llegar a un núcleo que esté generado por 3 vectores. Tenemos que probar, además de que genera, que son LI. Entonces tengo que hacer la combinación lineal, reducir por filas y buscar unos principales, ¿verdad? En este caso, como es 1, ya sé que esta es la base. Ok, nulidad es 1. Vamos al teorema, entonces. El teorema es nulidad más rango igual a 3. ¿Por qué sé que es igual a 3? Porque va a ser igual a la dimensión del conjunto de salida. ¿Ok? Entonces ya sabemos que la nulidad es 1. ¿Cuánto sería el rango? Eso implica que el rango es 2. Bueno, aquí no concluimos, pero concluimos entonces que T no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque la nulidad es diferente de 0. ¿Verdad? Ahora, el rango es 2. ¿Es sobreyectiva? No. Por tanto, no es sobreyectiva. No es sobreyectiva porque el rango es diferente a, ¿cuánto debe dar? Debe dar 4. Voy a resaltar esas dos cosas. Entonces, no es sobreyectiva ni tampoco es inyectiva. Bueno, ahora para terminar, para cerrar este tema de inyectividad y sobreyectividad, voy a explicar estas 6 observaciones que pueden salir en el examen, en la parte virtual, del examen virtual. ¿Verdad? Dice,
Tengo una transformación lineal que va de V en W. Es una transformación lineal y empiezan a dar algunas características que tiene la transformación lineal que es más específica. Por ejemplo, si la dimensión de V es igual a la dimensión de W, o sea, la dimensión de este es igual a la dimensión de W, y T es inyectiva, entonces también es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque si la dimensión de este, digamos, es 3 y la de este es 3 y la nulidad da 0, entonces el rango es 3 y por tanto es sobreyectiva. Sí. Lo mismo pasa si es sobreyectiva. Si ella es sobreyectiva, entonces también es inyectiva. Pero estamos hablando en el caso de que las dimensiones del conjunto de salida y el conjunto de llegada son iguales. Solamente cuando eso se cumple. Como la que hicimos exactamente, como la que acabamos de hacer aquí. Por ejemplo, como esta. Bueno, aquí digo que no es inyectiva y tampoco es sobreyectiva. Pero me parece, bueno, esta. De P sub 2 a R3 tienen la misma dimensión, ¿verdad? Tienen la misma dimensión. ¿Cuánto nos dio el rango? El rango nos dio que era 3. Aquí está. Entonces ella es sobreyectiva. Y también nos dio al mismo tiempo que era inyectiva. Eso siempre se va a cumplir. Bueno, y por tanto, no se dice inyectiva o sobreyectiva, se dice biyectiva porque es de las dos. ¿Okay? No, si las dimensiones son iguales y es inyectiva, ella fijo es sobreyectiva. 3, perdón. Si la dimensión de V es mayor que la dimensión de W, o sea, esta dimensión es mayor que esta, entonces nunca va a poder ser inyectiva. Nunca. No calza. No va a calzar que ella sea inyectiva, ¿verdad? Porque va a obligar a aquel núcleo a que la nulidad sea más que 1 o 1 para poder completar el teorema. 4. Si T es inyectiva, fijo va a suceder, que fue lo que dije ahorita, que la dimensión del conjunto de salida tiene que ser menor que la dimensión del conjunto de llegada. Eso siempre tiene que ocurrir si T es inyectiva. Si T es sobreyectiva, entonces tiene que ocurrir que la dimensión del conjunto de salida tiene que ser mayor que la dimensión del conjunto de llegada. ¿De dónde saco todas estas observaciones? Las saco a partir de del teorema, de que nulidad más rango tiene que ser igual a la dimensión del conjunto de salida, que en este caso es 1, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vean esta, la 5. Si T es sobreyectiva, ¿cuánto da el rango? Si T es sobreyectiva, el rango con quién va a coincidir? Con la de W, ¿verdad? El rango va a ser con el de W. Entonces, eso va a llevar a que la dimensión de V tiene que ser mayor que la dimensión de W. Y por último, si es biyectiva, fijo, las dimensiones son iguales. Tienen que ser iguales. Entonces, estas son preguntas que pueden salir en el quiz, como, qué sé yo, considera las siguientes proposiciones, 1 y 2, y usted determina cuáles son verdaderas. Bueno, entonces para terminar voy a explicar cómo calcular la inversa de una transformación lineal. ¿Cómo se calcula la inversa de una transformación lineal? Es el mismo procedimiento que utilizamos para calcular la inversa de una función normal. ¿Bien? Definición dice, sea T una transformación lineal de V en W, se dice que T es una transformación lineal invertible si existe T inverso. Vean que cambiamos W por V, ¿verdad? ¿Lo ven? Se cambió U con, aquí es V a W, ahora es W a V. Tal que si T de V es W, sí, solo sí, la inversa de W es V. Les explico un poco de funciones inversas. Una función que va de A a B, esta digamos que va de V a W, es la transformación lineal. Entonces, V es la imagen de V es W. En la inversa se cambia este para acá y este para acá, ¿verdad? Voy a poner eso.
y voy a copiarla. En la inversa, esta sería T normal. Esta sería T inverso. Y ahora más bien va de W a V. Y ahora este W está aquí. Y el V va al otro lado. ¿Cómo cómo se calculaba una inversa, digamos, de una función lineal, por ejemplo? Me daban esta función lineal. F de X igual a X más 1. ¿Cómo calculaba uno la inversa? La igualaba a Y. ¿Y qué hacía? Despejar X. Entonces decía, X es igual a Y menos 1. ¿Cuál es la inversa? X menos 1. Entonces, ¿qué hay que hacer? Igualar a un elemento del conjunto de llegada y despejar el elemento del conjunto de salida. Eso es lo que voy a hacer en este ejercicio. En este ejercicio me dice, determine el criterio de la inversa si T va de P sub 3 a R de 2 por 2 y viene dado por este criterio. Tal vez se ve, por supuesto, que un poco diferente a como se ve en secundaria, digamos, de la función inversa. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre es igual. Nos damos un vector del conjunto de llegada. ¿Cuál es el conjunto de llegada? Este, ¿verdad? Nos damos un vector del conjunto de llegada, que es este que yo me estoy dando aquí. Tal que T de AX a la 3 más BX a la 2 más CX más D va a ser igual a eso. De hecho, este procedimiento se parece al cálculo de las imágenes, de la imagen. Es el mismo, el mismo. Entonces, aquí no nos vamos a encontrar condiciones porque la función es biyectiva. Entonces, como la función es biyectiva, es sobreyectiva. Entonces, en la imagen no hay condiciones. Pero entonces vamos a encontrar quién es alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Vean. Igualo esto con esto, ¿verdad? Formo las ecuaciones. En donde formo las ecuaciones, me quedan estas 4 ecuaciones. A más B es alfa 1, D es alfa 2, C es alfa 3 y A menos B es alfa 4. ¿Okay? Y empiezo a reducir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta ecuación, llegué y la puse aquí. ¿Para qué la puse a la parcita de esta otra? De hecho, vamos a ponerle, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, esta es la ecuación 3 y esta es la 4. Aquí puse la ecuación 1 y la ecuación 4 a la par. ¿Para qué? Para sumarlas, porque si yo la sumo se cancela B. Y tengo que 2A es alfa 1 más alfa 4 y A sería alfa 1 más alfa 4 entre 2. ¿Quién sería A? A sería alfa 1 más alfa 4 entre 2. ¿Quién sería B? B lo calculé así. B lo calculé despejando de aquí, alfa 1 menos A, y sustituí A. Entonces, esperé para ver, que esto lo borro. Y lo pongo aquí. Este sería B. ¿Quién sería C? C es alfa 3. ¿Y quién sería D? Alfa 2. Si usted no lo entiende, haciéndolo de esta forma como yo lo hice, usted forma el sistema matricial. ¿Cuál sería el sistema matricial? 1, 1, 0, 0. ¿Sí me explico por qué 1, 1, 0, 0? Porque es 1 de A, 1 de B, 0 de C, 0 de D. ¿Igual a quién? Alfa 1. El otro quedaría 0 de A, 0 de B, 0 de C, 1 de D. ¿Sí? O sea que la matriz que se forma sería esta. En la primera, 1, 1, 0, 0. Alfa 1. En la siguiente sería 0, 0, 0, 1, alfa 2. En la siguiente, ¿cómo quedaría? 0, 0, 1, 0, alfa 3. ¿Y la última? No. 1, menos 1, 0, 0, alfa 4.
Usted reduce por filas y le va a quedar aquí que A es alfa 1 más alfa 4 entre 2. Después le va a quedar que B, aquí le va a quedar un 1, ¿verdad? Y aquí le va a quedar alfa 1 menos alfa 4 entre 2. Después le va a quedar un 1 aquí y le va a quedar alfa 3. Y aquí que es de alfa 2, con un 1. ¿Ok? Bueno, aquí están los valores entonces. Y aquí, estos son los valores. ¿Cuál sería la inversa? La inversa, recuerden que la inversa va ahora, va de un vector de R de 2 por 2 a un vector de P sub 3. ¿Verdad? Entonces, la imagen inversa de alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 va a ser sustituir el A, B, C y D aquí, en estos. Porque para eso yo despejé el A, B, C y D, para poder devolverme. Entonces, ¿quién es A? Era este. Este era B, este era C y este era D. Entonces, vea que ahora, si me dan una matriz, yo encuentro un polinomio. Antes, si me daban un polinomio, yo encontraba una matriz. Esa es la forma de calcular la inversa. Este sería el criterio del inverso. Por último, hay una forma también de calcular fácil una matriz invertible. Si la transformación lineal se puede escribir de esta forma. Si la transformación lineal se puede escribir de esta forma, que es A por un vector, la inversa de esa transformación lineal es calcular la inversa de A. ¿Me explico? O sea, vean este ejemplo. Dice este ejemplo, considere T que es una transformación lineal que va de R3 a R3, definida por T de X, Y, Z igual a esto. Determine en caso de existir el criterio de la inversa. Esta matriz yo la puedo escribir, perdón, esta transformación lineal yo la puedo escribir como una transformación matricial. Una transformación matricial es esta, es esto. Entonces, ¿quién sería la matriz A? La matriz A sería, ¿quién sería T de X, Y, Z? Entonces, en este ejercicio lo que hay que hacer es, bueno, lo primero que hice fue pasar esta transformación lineal a una transformación matricial. Una transformación matricial es aquella que es el producto de una matriz por el vector, ¿verdad? ¿Cómo pasé de aquí a aquí? Bueno, hago 1/3, 2/3 y 0 de Z. ¿Sí? 1/3 de X, 2/3 de Y, 0 de Z. Aquí va a quedar menos 1/3, 1 y 2/3. Y por último va a quedar 0 de X, 1/3 de Y y 1/3 de Z. Entonces ya sería esta matriz. ¿Cuál sería la inversa de esta transformación matricial? Es calcular la inversa de esta, que es esta, y entonces la inversa va a ser T inverso de ABC, sería esto por esto. O sea que es muy fácil cuando tengo una transformación matricial, porque la inversa está dado por la inversa de la matriz que lo representa.